Gracias a todos. Bienvenido a cada uno de ustedes por este pequeño espacio que vamos a tener en el día de hoy. Voy a poner a compartir la pantalla. Repito, soy ingeniera industrial con una maestría en higiene y seguridad industrial. Soy docente de esta corporación tan importante que gracias a ella voy dando enseñanzas constantemente y también aprendo de cada uno de mis estudiantes. Entonces, el tema de hoy es un tema muy interesante que a todos nos ocurre. Cero incidentes no es suerte, cultura preventiva que se mide. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchas creencias de que la ausencia de incidentes es porque mi institución está excelente. Hay un comportamiento preventivo, pero a veces ocurre que esos cero incidentes que supuestamente no ocurren en nuestra institución, a veces es que no lo reportan o si nos hacemos como que al momento de no reportarlo, porque es que muchas veces las empresas son muy punitivas y las personas no reportan ni siquiera un incidente. Hay incidentes tan básicos que a veces uno dice no, y uno hasta le da risa, como es el manejo de la grapadora. ¿A cuántos de ustedes no le ha ocurrido que al momento de grapar una hoja, esos ganchitos, ¡pum!, se le entierran en el dedo o en la mano? Eso es un incidente. Y uno le dice, ay, no ocurrió nada. No, señor, eso no es así. Eso no puede ocurrir. Steven, ¿tiene alguna pregunta? Entonces, ese pequeño incidente que le estoy comentando ocurre en todas las organizaciones y más aún, nosotros ni siquiera lo comentamos a la parte de seguridad y salud en el trabajo. Solamente nos reímos. Pero recuerden que el incidente es un pasito para que se convierte en un accidente y ese accidente se puede generar en una enfermedad de origen laboral. Entonces, con esta introducción de cero incidentes, que no es suerte, porque muchas veces nosotros tenemos una cultura, o sea, la cultura de nosotros como colombianos es que todo es, si no ocurrió nada, mucha suerte. Es que a mí no me ocurre nada, es suerte. Un ejemplo en esta pequeña introducción. Yo he trabajado en el sector salud y muchas veces uno encuentra personal de salud que ni siquiera se han aplicado ninguna vacuna, porque dicen, no, eso nunca me va a ocurrir a mí, nunca me voy a tener ningún accidente de origen laboral y piensan que todo es suerte. Y lo único es que se echan la bendición, pues eso es muy respetable para cada uno, pero uno tiene que tener una cultura preventiva. A continuación, les voy a mostrar un ejemplo, pues da risa, pero eso no se puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Como pueden ocurrir, muchas veces nosotros vemos accidentes viales. Y en vez de nosotros de ser prevenidos, nos ponemos a chismorrear. Eso ocurre en las empresas. En vez de nosotros estar, una cultura de prevención, empezamos al chisme, empezamos a burlarnos y mire lo que ocurrió en esta imagen. Todo el mundo pasa, pero esta persona más fue la imprudencia al ver este incidente, porque pues no sabemos qué fue lo que pasó realmente para categorizarlo como accidente, y se cae, o sea, cae al muerto caerle, como se dice vulgarmente. Y eso ocurre mucho en nuestras instituciones. Y esto, imagínense, esto no le podemos decir que es cuestión de suerte. De suerte no, la señora no fue prevenida. Más le pudo más el chisme que la prevención. Imagínense, le cayó encima a la persona que estaba caída en el suelo por un accidente vial.
Suena como chistoso, se ve chistoso y todo, pero eso ocurre en todas nuestras organizaciones, que en vez de estar nosotros es solamente observando, no tenemos que estar solamente observando, sino que dando ideas, ideas de prevención, ir cultivando la cultura de prevención, mostrando las lecciones aprendidas. Porque al caído caerle, no, señor. Y eso hay que enseñarle muy bien a nuestras instituciones, porque ocurre muchas veces que en nuestras propias empresas estamos generando una cultura punitiva. O sea, yo no reporto porque me pueden castigar, se pueden burlar de mí, se pueden, bueno, infinitas versiones que yo he encontrado. Entonces, al momento de tener nuestra propia cultura de seguridad y de prevención, tenemos que montar una política. La política que tenemos que montar es que al momento de usted hacer un reporte de los incidentes, que no va a ser punitivo, más aún, podemos poner, si usted reportó, o sea, darle merecimiento, darle un incentivo a la persona. ¿Por qué? Porque entre más reporte las personas los incidentes, estamos previniendo enfermedades laborales, accidentes, estamos previniendo hasta demandas laborales dentro de la empresa. Porque esos casi incidentes nos pueden generar en un accidente grave o mortal. Por eso es que en este video no sabemos, la persona le cae la moto encima, la persona que va en la moto es robusta, y había otras personas ahí, pobrecito la persona que le ocurrió este accidente. Por eso es que hay que tener muy claro que la cultura de prevención no es una cultura de suerte. Hay que quitarnos de ese pensamiento que tenemos nosotros los colombianos, que todo es suerte, todo lo dejamos al azar. Nos vamos a un paseo, no, ni siquiera planeamos, ni siquiera hacemos el ciclo PHBA, nada, o sea, dejémoslo a la suerte. Sin saber que tenemos que revisar, si vamos de paseo, revisar el carro, si no vamos en avión, llevar los tiquetes, comprarlos a tiempo, nada. Muchas veces lo dejamos a la suerte. Y entonces, si les va bien, muy bien, pero si les va mal, no, es que era el día 13, era porque no había prevención, era porque tenía que ocurrir, era porque me pasó un gato negro, bueno, todo lo que tiene que ver al azar que nosotros manejamos como nuestra idiosincrasia colombiana. Por eso es que comprender que la ausencia de incidente dentro de nuestra organización es el resultado de una gestión preventiva estratégica y no lo podemos dejar al azar. No podemos dejar al azar como si fuera ir y compramos un boleto de lotería que tenemos de 1 billón si ganamos. Eso es al azar. Además, recuerden que los incidentes es para seres, son de nosotros como humanos. Y si lo dejamos al azar, puede ocurrir, vuelvo y repito, un accidente de forma grave o parte ser mortal. O sea, el azar lo dejamos en los juegos, pero cuando hablamos en personas, tenemos que hablar de seguridad, de prevención, hacer una promoción en la prevención en seguridad y salud en el trabajo dentro de nuestras propias empresas. Para ello, entonces, la cultura preventiva en nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo debe haber un líder. Ese líder tiene que ser visible, tiene que dar buenos ejemplos, tiene que tener buenos valores. Hay que tener una participación tanto del líder con todos nuestros compañeros de trabajo, los cuales así podemos anticipar qué peligros se van a generar en riesgos y así poder poner controles a tiempo. Y por lo tanto, así vamos haciendo una gestión de una cultura consciente y de todo sostenible. Entonces, ¿cómo podemos solucionar? ¿Cuál es el problema que tenemos que solucionar en esta parte de la cultura preventiva al azar? Pues, si no tenemos unos controles, tenemos una ausencia de gestión, o sea, no tenemos un propósito en sí de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que generar que la percepción
que tiene que tener cada uno de los trabajadores o las personas que nos visitan dentro de nuestra organización, tiene que ser de confianza, de seguridad, de salud. Todo esto, estos problemas nos ayuda también a evitar rotación de personal. A veces encontramos en empresas que las personas, a pesar de que no ganan suficiente, pero se sienten seguras dentro de esa empresa y por lo tanto no hay una rotación de personal. Porque recuerden que muchas veces las personas piensan más en la prevención, en la seguridad, en la salud, tanto a salud física como la salud mental, que está muy de moda, que en cuestión de dinero. Muchas veces las personas piensan, es que yo voy a ganar más dinero, pero no piensan que al ganar más dinero en esta empresa van a tener más estrés, van a tener problemas, enfermedades de tipo mental, o sea, el estrés laboral, el cansancio laboral, la sobrecarga laboral que genera. Y por eso muchas empresas están trabajando para poder solucionar esta parte. ¿Por qué? Porque es que la prevención de la salud mental es tan importante, porque si nosotros no tenemos bien sembrado nuestra salud mental, o sea, ¿cómo vamos a trabajar? O sea, el cuerpo, ¿cómo va a responder? ¿Va a responder al azar? Se va a prender una maquinita y va a empezar como un robot, voy a trabajar, voy a hacer esto? No. El ser humano no es una máquina. Por lo tanto, no podemos dejar todo a la suerte. La suerte, recuerden, se lo dejamos a los juegos de azar. La suerte no va en nuestro sistema de seguridad, sino en el trabajo. Recuerden que la prevención es el número uno que debe tener toda empresa. Toda empresa, si tiene una prevención, no va a haber rotación de personal. Va a haber una reducción de costos. Por eso que la solución de un problema de rotación de personal va de la mano también con la cultura de la prevención. Por eso es que la cultura preventiva ayuda también a tomar decisiones correctas, a tomar el liderazgo. ¿Por qué? Porque es que va a tener un pensamiento de gestión de riesgo. Y eso es lo ideal, que cada uno tenga su pensamiento de gestión de riesgo. Entonces, para ello, recuerden que hay unos entornos que son muy cambiantes y por lo tanto el entorno, cuando es muy cambiante como ocurre actualmente, porque todos los días se genera una gestión del cambio. La gestión de cambio, recuerden que el sistema de seguridad del trabajo tiene un enfoque de prevención. ¿Por qué? Porque en el momento en que una empresa va a cambiar un equipo, una herramienta, tiene que consultárselo a la persona de seguridad y salud en el trabajo antes de la compra, para que ésta identifique los posibles peligros y riesgos. Y eso se hace en algunas empresas en el comité de compras. En el comité de compras se debe invitar a la persona de seguridad y salud en el trabajo para ver si esa compra, ese equipo, o si se va a cambiar a una persona de cargo, lo que sea, sepan qué peligro se puede identificar. ¿Por qué lo digo? Hay empresas que compran maquinaria porque dicen que esta maquinaria está de moda financieramente, está contablemente, está bien, va a producir no sé cuánto, o sea, va a generar mucho. Pero a veces esas maquinarias, al momento de instalarlas, no invitan a la persona de seguridad en el trabajo y cuando ya llega esa maquinaria o ese equipo, lo dejan al azar, a la suerte, sin saber qué peligros puede generar. Porque hay máquinas que de por sí vienen con prevenciones. O sea, un ejemplo, una esterilizadora de formaldehído, eso genera mucho peligro. Ustedes saben que el formaldehído es muy cancerígeno.
Entonces, si yo ingreso este equipo a una sala de esterilización y no le digo a la seguridad y salud en el trabajo que se compró la seguridad y salud en el trabajo, cuando ya llega, vea, por favor, esto va a generar cáncer, esto va a generar daño en los pulmones, esto es de la A a la Z. Por eso, estos entornos cambiantes deben ir de la mano con la persona de seguridad y salud en el trabajo para identificar los posibles peligros que pueden generar los entornos cambiantes. ¿Por qué? Porque es que cuando hay un entorno cambiante, pues vamos a generar fallas en los procesos, errores en las decisiones, malos comportamientos. ¿Y qué va a hacer eso? Pues todo no lo podemos dejar al azar, porque muchas veces nosotros en nuestras empresas, vuelvo y repito, tenemos la costumbre de cambiar algo, de romper una pared, de comprar un equipo, de todo, sin medir las consecuencias hacia las personas. Recuerden, nosotros tenemos que mirar en la parte ergonómica. Es que recuerden que la ergonomía es adaptar el medio del trabajo hacia el trabajador, no el trabajador adaptarse al medio. Entonces, todo esto no lo podemos dejar al azar. Porque imagínense, si ya se compra un equipo, una maquinaria, se cambia algo en la institución y el trabajador se tiene que adaptar, eso va a ser muy renuante para el trabajador. ¿Por qué? Porque tampoco se le comunicó. O sea, ahí va a haber un no primero, un stop. Fuera de eso, se tiene que tener, antes de que llegue ese equipo, esa maquinaria, o sea, toda la gestión de cambio, hay que tener los posibles peligros que se pueden generar. Así, si nosotros hacemos todo correcto desde el comienzo, vamos a tener una prevención y una seguridad como parte estratégica empresarial. Cuando estamos hablando de 0 incidentes, que eso sería lo ideal, tener 0 incidentes. Pero con el ejemplo que yo les puse, solamente que es algo tan sencillo que es la grapadura, los ganchitos de grapadura. Estos 0 incidentes, recuerden que se pueden generar en una enfermedad de origen laboral. Y si no lo reportamos a tiempo, ¿quién nos va a cubrir esa enfermedad de origen laboral? Esa sería una pregunta. Recuerden que toda la seguridad está en las manos de cada uno de nosotros, en nuestro equipo de trabajo. Hay que seguir unos protocolos para mínimo, estos 0 incidentes sean lo más mínimo. Además, si se originan los incidentes, es que algo está ocurriendo que no estoy controlando bien. Entonces, estos incidentes son una parte o una abrebocas de cómo nos estamos comportando dentro de nuestra organización. Por lo menos, si yo como auditora voy a una empresa y solicito los indicadores de los incidentes y todo me da 0, aquí digo, aquí hay algo, esto me huele mal. O hay 2 opciones. O las personas no reportan, que puede ser uno de esas, o la empresa está ocultando algo. Entonces, recuerden que nosotros somos seres humanos y el ser humano siempre va a cometer un error. Si las máquinas se equivocan, peor aún, el ser humano también se equivoca. En cualquier momento, estos 0 accidentes no van a existir. Siempre
aunque mínimo en el mes ocurra un incidente. Al momento de reportar estos incidentes, recuerde que hay que hacer igual que todo. Hay que hacer el análisis, hay que investigar por qué ocurrió y qué lección aprendida se dejó. Las lecciones de estos incidentes nos ayudan para que en el tiempo futuro no vaya a ocurrir nuevamente. Estos 0 incidentes son muy importantes de no dejarlo al azar. No, esto no me ocurrió nada, me caí porque el piso está mojado. No, solamente fue risa o burlas. Pero recuerden que una simple caída puede traer sus graves consecuencias. Por lo tanto, ahí sí ocurrió un incidente, pero hay que hacer el análisis para poderlo clasificar. Los incidentes, recuerden que todo incidente, para prevenirlo dentro de nuestra cultura, tiene que tener unos controles específicos, unas barreras que vamos a ver más adelante. Entonces, un enfoque correcto para llegar a ser una estrategia empresarial de no dejar la prevención a la suerte es que primero que todo, siempre toda empresa inicia con una improvisación. Lo he llamado así. O sea, todos empezamos a tener unas reacciones a los incidentes. Somos muy reactivos. Y así también nos pasa a nosotros. Eso no es nuestra cultura es reactiva. Muy reactiva. Pero en nuestra empresa podemos ir subiendo escalón, el cual yo lo he nombrado como segundo escalón, que tenemos que tener unos controles para tener un enfoque correcto en la prevención de incidentes. O sea, estos controles tienen que tener una gestión importante en cada uno. Estos controles los podemos tener en nuestra matriz de peligros y riesgos. Pero tanto en la improvisación como en los controles nos va a generar una estrategia. Esa estrategia empresarial tiene que ser medible. Esta estrategia nos tiene que indicar cómo está nuestro enfoque en prevención. Por lo tanto, las estrategias empresariales también deben de tener en cuenta todo nuestro sistema de seguridad en el trabajo para poder nosotros también meterlo dentro de nuestra cultura de prevención. O sea, en nuestra planificación estratégica es lo más importante. En nuestra planificación estratégica tiene que estar en la primera parte un enfoque en seguridad y salud en el trabajo. Este enfoque, para que sea correcto, tenemos que indicarle a la alta gerencia, que siempre es la que genera la planificación estratégica, que tiene que ser un enfoque preventivo, no reactivo. Hay que enseñarle a la gente que nuestra seguridad en el trabajo no es ir a apagar el incendio con agua. Porque recuerden, muchos incendios no se pueden apagar con agua. Entonces, aquí esta frase se la dejo, que es muy importante. La verdadera prevención no es improvisada, es intencional, estratégica y construida día a día. Es la única forma que podemos tener una seguridad en nuestro trabajo con una cultura preventiva, es construirla día a día, no dejarla a la suerte. Nuestra cultura preventiva la he llamado que es el motor del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque nosotros hay que tener en cuenta que esa cultura tiene que tener unos pilares muy importantes. Primero que todo, tiene que haber un compromiso visible. Ese compromiso visible hay que hacerlo, o sea, desde la alta gerencia, tiene que predicar con el ejemplo.
La alta gerencia tiene que asignar unos recursos y tiene que haber una participación activa bidireccional, tanto de la gerencia hacia los trabajadores como los trabajadores hacia la gerencia. Ahí estamos iniciando con nuestra cultura de prevención. Fuera de eso, dentro de nuestra cultura de prevención, tenemos que tener en cuenta la comunicación. Esta comunicación tiene que ser muy asertiva y ante todo efectiva. O sea, la escucha de nuestros compañeros de trabajo es lo más importante. ¿Por qué? Porque es que ellos están más de 8 horas o si no las 8 horas en el día y saben cómo se están comportando. Saben qué actos inseguros están cometiendo. Por lo tanto, esa escucha tiene que ser muy activa. Tiene que haber un feedback constructivo donde nosotros escuchamos a nuestros compañeros y ellos también nos tienen que escuchar a nosotros. Y ahí vamos aprendiendo. O sea, es una comunicación. Y para poder aprender de la otra persona, tenemos que indicarle, usted sí me entendió, o ponerles ejemplos básicos. Hacerle doble pregunta. Así nos damos cuenta si la persona sí está haciendo una comunicación, si nuestra comunicación está siendo asertiva. Y recuerden que para que una comunicación sea efectiva dentro de una cultura de prevención, tiene que haber unos canales abiertos. Unos canales abiertos, o sea, que la puerta de la persona que maneja seguridad en el trabajo no esté cerrada, no hay que pedirle cita, sino que ingrese. Que si no se pudo porque la persona no estaba, pues que se deje un mensaje, que se utilice los correos electrónicos, bueno, que utilice cualquier medio de comunicación. Un buzón de sugerencias, el buzón de quejas, de seguridad en el trabajo, como sea. Pero así vamos formando una comunicación efectiva. Otra parte importante que tenemos que tener en cuenta en nuestra cultura de prevención es que la responsabilidad es compartida. No se lo podemos dejar solamente al líder del proceso de seguridad en el trabajo o al gerente. No, hay que empoderar al personal. Hay que hacer rendición de cuentas. Y fuera de eso, hay que tener una claridad de los roles de cada uno de nosotros como personas que trabajamos dentro de seguridad en el trabajo. Estos roles hay que saberlos distinguir y darlos a conocer a cada uno de los trabajadores. O sea, usted cometió un incidente, comunique. Usted participe en los comités, en el vigía, en las investigaciones, todo. Dando siempre el ejemplo. Y algo muy importante para tener en cuenta, que todas las lecciones aprendidas que vamos a tener en una cultura de prevención es que debe haber un aprendizaje continuo, o sea, debe haber unas lecciones aprendidas. O sea, hay que tener unos análisis correctos de los incidentes, hay que capacitar al personal constantemente, o sea, no podemos dejar al azar de que esta persona le dio una capacitación una sola vez en el año y ya aprendió. No, hay que seguirle capacitando al personal. O sea, la capacitación no solamente es la parte teórica, la capacitación tenemos que darles por medio de ejemplos, con los mismos compañeros, hacer videos, hacer campañas preventivas. Y todo esto, ¿a qué nos lleva? A tener una mejora de cada uno de los procesos. Y por último, toda esta cultura de prevención, para que no sea al azar, esto nos ayuda a mejorar un bienestar laboral. Vamos a tener un cuidado del equipo de trabajo, el cual vamos a tenerle también reconocimiento, porque a todo el mundo hay que darle su reconocimiento. Y todo este equipo de trabajo al final va a tener una seguridad de forma psicológica. Así, la cultura de prevención, no solamente en la parte física, sino en la parte mental. Eso siempre ténganlo presente.
Por eso es que tenemos que evitar que la escultura sea reactiva. Tiene que ser preventiva todo el tiempo. Preventiva es lo ideal. Para eso está nuestra matriz de peligros y riesgos. Esa matriz es una matriz preventiva. Pero a veces se construye la matriz, la dejamos en papel y todo se vuelve reactivo. Todo se vuelve, al momento de volverse reactivo, en una empresa, todo lo estamos dejando al azar. Ahí sí se lo dejamos a la suerte. Y eso no es así. Porque entonces no estamos formando una cultura de prevención, sino una cultura reactiva. Otra parte importante que hay que tener en cuenta para poder trabajar, no dejarlo a la suerte, ni al azar, ni nada por el estilo, es el liderazgo transformador. Ese liderazgo transformador hace referencia que es la consolidación de la cultura preventiva. Los trabajadores observan, interpretan y replican los comportamientos de la alta dirección. Si los líderes priorizan la seguridad, recuerden, estos tienen que asignar recursos, tienen que ayudar a la participación activamente y, ante todo, ayuda a tomar unas decisiones coherentes con el sistema. Y por lo tanto, se va a fortalecer la cultura de seguridad. O sea, por el contrario, si el discurso que nos genera la alta dirección no coincide con la acción, se va a generar unos mensajes contradictorios que debilitan el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ahí sí estamos dejando al azar. Por eso es que el liderazgo transformador va más allá del control y la supervisión constante. O sea, al implementar un liderazgo, vamos a inspirar, a motivar y generar compromiso entre nuestros propios compañeros de trabajo. O sea, ese tipo de liderazgo va a promover la participación activa de los trabajadores, la escucha, sus experiencias, las ocurrencias, o sea, reconoce que sus aportes y la involucración en la identificación de gestiones de peligros y riesgos es muy importante. Además, va a fomentar la confianza, el cual es un elemento clave para que las personas reporten, que es lo que nosotros necesitamos, que reporten los incidentes, aunque sea lo más insignificante o lo más mínimo. También va a generar, a fomentar que las condiciones inseguras se van a mejorar. ¿Por qué? Porque es que si el trabajador ya conoce que es una condición o un acto inseguro, lo va a reportar también. Además, va a ayudar y va a alimentar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y por lo tanto, todas estas oportunidades que les dije anteriormente va a mejorar sin temor a las represalias y vamos a tener un sistema robusto donde el sistema de seguridad y salud en el trabajo lo vamos a ver como un pilar base dentro de nuestra organización. Ese pilar es tan importante que el objetivo del pilar base de nuestra organización es que vamos a tener una estrategia empresarial sólida. Porque la base de toda organización son las personas. Y si las personas están bien, tanto física como mentalmente, va a haber una buena producción. No va a haber rotación de personal, no va a haber reprocesos, no va a haber fallas. Y esto es si lo trabajamos objetivamente, si lo trabajamos a tiempo, si lo trabajamos preventivamente. Porque meterle a las personas en el cuerpo, en la sangre, la cultura de prevención, al comienzo, las personas van a ser reacias.
porque todo es a la suerte, todo es al azar, o sea, eso es nuestra cultura, no lo podemos negar, nuestra idiosincrasia colombiana, todo lo dejamos al azar. Hoy es mi día de suerte, porque me ocurrió esto, ¿no? Si ocurrió algo, es por algo. ¿Por qué? Porque es que ya viene el tiempo atrás que está previniendo. Por eso es que es tan importante esa cultura. Entonces, para nosotros manejar una cultura de no al azar, hay que tener una jerarquía de controles. Esta jerarquía de controles, vamos a tener unas barreras duras y unas barreras blandas. Esa jerarquía de controles, yo lo recomiendo que, por favor, siempre en nuestra matriz de peligros y riesgos, no lo vamos a colocar que como control el ente de protección personal, que eso es lo mínimo o lo básico que debe tener todo trabajador, o los procedimientos, los controles administrativos. Eso es una barrera blanda. ¿Por qué es una barrera blanda? ¿Por qué? Porque son ejecutadas por personas. Y a veces las personas cometemos errores. Un error en una barrera blanda. Si ponemos solamente como control elemento de protección personal, si ese día la persona se le olvidó poner el elemento de protección personal, ¿qué pasó? O si le decimos, es que el control administrativo es que realice este procedimiento, entonces la persona dice, a mí me olvidó cómo se realiza el procedimiento, yo lo hago como yo quiera. Por eso es que hay que iniciar como control importante de barrera, es con el control de ingeniería. Porque el control de ingeniería, y yo se lo recomiendo, es una barrera muy importante porque es que el control de ingeniería nos ayuda a automatizar. Y ahí estamos evitando peligros. ¿Por qué? Porque es que la máquina es la que va a hacer el trabajo directamente. La máquina se puede equivocar, ustedes me van a decir, sí, pero usted programa la máquina. Pero no va a haber un peligro directamente. Por eso es que el control de ingeniería es tan importante y siempre lo recomiendo ponerlo dentro de los controles. El control de ingeniería, de ahí arrancar hacia arriba, de la jerarquía de controles. O sea, la eliminación y la sustitución es lo ideal, pero es que muchas veces no podemos ni sustituir ni podemos eliminar el peligro. Porque si eliminamos el peligro, se acaba nuestro trabajo. Por eso es que es tan importante identificar bien las barreras duras. Y las barreras blandas, como digo yo, estas barreras blandas es como dejarlo la prevención a la suerte. Vuelvo y repito. Elemento de protección personal. Hoy me dio mucho calor, no me lo pongo. Ah, no me están mirando, no me lo pongo. El procedimiento, ni me acuerdo de qué se trata. Entonces, todo lo dejamos al azar. Entonces, por eso es que es tan importante siempre tener dentro de la jerarquía de controles para evitar los juegos de azar con nuestra vida, porque es que ese sería un juego de azar de nuestra vida, manejar barreras duras. Esos son de alta efectividad. Bueno, pero estamos hablando de todos los controles y todo, pero tenemos que haber una verificación. ¿Y por medio de qué verificación vamos a tener? Pues los famosos indicadores, los KPI o los KRPI. Entonces, estos indicadores son muy importantes. ¿Por qué? Porque es que son fundamentales para la gestión del sistema de seguridad en el trabajo, ya que permiten medir, analizar y tomar decisiones coherentes.
Sin embargo, es necesario evolucionar en la forma en que lo estamos utilizando, los indicadores. ¿Qué quiere decir eso? O sea, hay que irnos poniendo metas trazables, metas medibles. Además, recuerden que tradicionalmente las organizaciones se han enfocado en indicadores reactivos, o sea, como la tasa de accidentalidad o la severidad de los incidentes. Hasta ahí. Aunque estos son importantes, no lo puedo decir, o sea, no lo puedo negar, son muy importantes, pero reflejan hechos que ya ocurrieron, o sea, estamos indicadores reactivos, o sea, indicadores al azar que ya ocurrieron, ya pasó. O sea, el verdadero reto está en incorporar indicadores que permitan anticiparse a los riesgos. Eso es muy importante. O sea, los indicadores de desempeño, los KPI, y los indicadores de riesgo, los KRI, deben gestionarse de manera complementaria. O sea, nosotros no podemos estar mirando todo el tiempo el pasado. Hay que seguir, hay que ser proactivos en nuestros indicadores. O sea, nuestros KPI muestran resultados obtenidos, mientras que los KRI, que son los de riesgo, alertan sobre posibles desviaciones de las situaciones que podrían generar en incidentes en el futuro. O sea, por ejemplo, el número de inspecciones realizadas puede ser un KPI, mientras que la frecuencia de hallazgos críticos podría ser un KRI, o sea, unos indicadores de riesgo. O sea, si integramos estos dos indicadores, los KPI y los KRI, estos tipos de va a permitir pasar de la gestión basada en resultados pasados, o sea, en los reactivos, a una gestión orientada a la prevención y a la anticipación. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Aquí, si nosotros manejamos muy bien nuestros KRI, que son los indicadores de riesgo, vamos a estar generando una cultura preventiva, una cultura proactiva, porque no estamos anticipando. Por eso es que es tan importante todo esto. Entonces, al ser muy preventivos, entonces tenemos que estar en nuestras inspecciones, nuestras auditorías. ¿Ya? Es que es muy importante. Recuerden que los buenos indicadores permiten detectar a tiempo problemas de manera temprana. De ahí es que ahí no estamos jugando nosotros al azar ya. También nos ayuda a identificar las trascendencias y tomar decisiones informadas, ante todo basados en datos. Por eso es que es tan importante medir los indicadores. Y ya que hemos visto un enfoque grande como entre teoría, entre ejemplos, pues yo he llamado esta parte el ecosistema de la certeza. Este ecosistema de la certeza, ustedes dirán, pero ¿eso de qué se trata? Pues el ecosistema de la certeza es una arquitectura que tiene 3 capas. Como pueden ver, capa 1, capa 2, capa 3. Vamos a ver cada una de estas capas. ¿Y eso de qué se trata? Pues el objetivo de estas capas que están interconectadas es dar o eliminar todo lo que estamos hablando de la dependencia de la suerte. O sea, todas estas capas nos ayudan a generar y lograr una seguridad total. O sea, primero que todo, hablemos de la capa 1. La capa 1 es el liderazgo proactivo. ¿Y qué hace el liderazgo proactivo? Pues muy fácil. Aquí nos van a definir todo lo que tiene que ver con la seguridad. O sea, aquí la alta dirección nos tiene que dar todo el liderazgo de protección, su comportamiento, nos tiene que dar los recursos, nos tiene que ayudar a la identificación de los posibles problemas que pueden ocurrir.
dentro de nuestro sistema de seguridad en salud del trabajo. Entonces, de acuerdo a esta capa, que es la capa principal que debe estar bien diseñada, bien construida dentro de nuestro ecosistema, el cual nos va a ayudar a no dejarlo toda la suerte, tenemos una capa llamada capa número 2, al cual le llamo un sistema robusto. Entonces, en esta capa se van a filtrar todos los errores humanos que puede ocurrir. Aquí se va a tener que diseñar muy bien los procesos y la integración. Por eso es que lo he llamado un sistema robusto, porque está entre la mitad de las capas. Pero tenemos una capa que es una capa muy importante, que es la número 3, la cual la he denominado un comportamiento interdependiente. Aquí este comportamiento fomenta a que los equipos se cuiden entre ellos mismos. O sea, ya no va a haber una cultura individual, sino una cultura en equipo. O sea, si yo veo a mi compañero que está haciendo un acto inseguro, pues voy y le digo, por favor, estás cometiendo un acto inseguro, así no se hace. O sea, hay que tener también una comunicación muy asertiva hacia ese compañero. Por lo tanto, este comportamiento interdependiente es donde se va a trabajar la cultura de prevención de forma en conjunto. O sea, en proceso, no individual. ¿Y qué nos va a generar todo este ecosistema de la certeza? Pues muy fácil. Esto nos puede generar unos incidentes, nos puede mostrar que los incidentes es un subproducto del resultado de toda esta integración, de toda esta arquitectura que le estoy hablando. Y por lo tanto, ¿qué nos va a generar? Una eliminación del factor suerte. O sea, que si desde el comienzo la capa 1 de certeza en nuestro ecosistema de seguridad y salud en el trabajo está bien fortalecida, al final vamos a poder eliminar ese factor de suerte. O sea, recuerden que los incidentes es el subproducto natural de un ecosistema. Y desde estas 3 capas se establece esta prevención. También, como esto es una especie de arquitectura, o sea, peldaño 1, peldaño 2, peldaño 3 en nuestro ecosistema, se va generando una arquitectura perfecta. Por lo tanto, la necesidad de tener suerte desaparece por completo. Eso sí, téngalo por seguro. Y ya para terminar, les digo una cosa. Que comprender la prevención no es un evento puntual. O sea, hasta en nuestra propia vida tenemos que ser preventivos, no solamente en la empresa, sino que también es un proceso continuo que requiere disciplina, análisis y sobre todo compromiso. Recuerden que las organizaciones que logran consolidar una cultura preventiva no solo reducen incidentes, sino que fortalecen su capacidad de adaptación, mejora su clima laboral, que es lo importante, y generan un valor sostenible en el tiempo. Por eso, el sistema de seguridad en el trabajo deja de ser un sistema aislado de la organización y se convierte en un eje estratégico dentro de nuestra planeación estratégica, que va a contribuir al crecimiento y sobre todo a la competitividad organizacional. Por eso la invitación es clara: pasar de reaccionar a anticipar, de cumplir a transformar y de gestionar riesgo a construir entonces un trabajo seguro y sostenible. Y antes de terminar, les voy a mostrar este último video, que también no se vayan a reír, por favor. ¿Qué le puede ocurrir cuando nuestra cultura lo deja todo al azar?
Como pueden ver, les dejo para finalizar esta parte. Diseña tu suerte. La seguridad no es la ausencia de un accidente o incidente, es la presencia inquebrantable de una cultura preventiva. Muchas gracias.